Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y leemos del verso 7 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 7 en adelante, dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Como habíamos antes señalado, que el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz y luego después de la resurrección, partir de esta tierra, había dado, hermanos, en resumen, instrucciones, hermanos, al discipulado, instrucciones que después, hermanos, necesitaría también la iglesia de todos los tiempos recibirla. Ahora, hermanos, en la lectura de ahora nos habla sobre la venida del Espíritu Santo sobre el creyente, sobre la iglesia. Y para ello, pues, Él tenía que partir, ausentarse, porque mientras Él no se iba, dice que no vendría el Espíritu Santo. Aquí le llama el Consolador. Hace ver, pues, hermano, lo que sería la misión del Espíritu Santo en esta tierra. Una promesa, hermanos, hecha realidad cuando llegó el día del Pentecostés, una fiesta judía, y que ese día, hermanos, se manifestó el Espíritu Santo ya sobre la iglesia. Dice ahí, hablando de la misión que tendría el Espíritu Santo, en dos detalles bien importantes. La primera, de convencer al mundo de pecado, dice ahí, de justicia y de juicio. Y en segundo lugar, hermanos, la guianza que necesitaríamos, hermanos, la iglesia. Donde, hermanos, el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y en segundo lugar, nos haría saber las cosas que habrían de venir o acontecer. Entonces, un resumen, pues, hermanos, del papel, voy a decirlo así, que jugaría el Espíritu Santo sobre el creyente con la iglesia.
Entonces diríamos, hermanos, el creyente sujeto a la misión del Espíritu Santo. El creyente, la iglesia, necesita estar sujeto a la misión del Espíritu Santo. Y es necesario para que la obra, hermanos, que realiza la iglesia venga a ser, hermanos, efectiva. Creo que todos nosotros tenemos el anhelo de gozar del respaldo, del poder del Espíritu Santo. Todos. Otros anhelan, hermanos, que el Espíritu Santo les hable y los guíe en momentos difíciles. No dicen nada, ustedes no contestan. Es decir, que el Espíritu Santo, hermano, estaría con nosotros, con la iglesia, en toda su historia, hasta el final, hasta el retorno, hermanos, de Jesucristo a esta tierra. Entonces, hermanos, si hemos entendido, o debiéramos de entender, que si queremos ser eficaces, como creyentes, como cristianos, como iglesia, entonces lo que resta es estar sujeto, sometido a la guianza del Espíritu Santo, al consejo del Espíritu Santo. Porque todo lo contrario, entonces, hermanos, no hay efectividad. Y usted sabe, hermanos, cuando un cristiano no puede o no mira realizado el propósito de Dios en su vida, el cristiano se seca espiritualmente, se frustra y termina, hermano, extraviándose, porque pierde el sentido, hermanos, de la vida cristiana. Yo no sé si usted se ha preguntado, se ha tenido a decir, ¿por qué soy cristiano? ¿Hacia dónde me lleva el camino como cristiano? ¿Qué estoy haciendo? ¿Se ha hecho esas preguntas? Fíjense, hermano, que todos los hombres de Dios que entendieron el llamamiento de Dios, llegaba un momento donde se preguntaban. Uno de los casos es precisamente Juan el Bautista, que muchos pueden tergiversar, hermanos, su posición cuando envió a dos de sus discípulos. Los envió a Jesús para preguntarle si él era el que había de venir o esperarían a otro. La idea de Juan el Bautista era, hermanos, saber si había cumplido el programa de Dios en su vida. Acuérdense, hermano, que estaba profetizado la aparición antes que se manifestase el Mesías. Estaba profetizado la aparición de Elías, el profeta Elías. Y Jesús, hermanos, confirmó que se refería a Juan el Bautista. No es que Elías iba a reencarnar, sino el espíritu que acompañaría, hermano, a Juan el Bautista. El espíritu que, hermanos, usó a Elías iba a estar, hermanos, con Juan el Bautista. Y se cumplió. Jesús dijo, oíste que era necesario que viniera el profeta Elías. Y ya vino. Y si queréis saber quién era, dice, Juan el Bautista. De todos los profetas, dice, y de los grandes profetas, de los hombres nacidos de mujer, nadie como Juan el Bautista.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué Jesús exaltó, hermanos, a ese hombre? ¿Por qué lo honró de esa manera? Porque Juan, hermanos, permitió en su vida que se cumpliera el programa, el propósito de Dios. Y por eso fue efectiva su obra, como la iglesia lo debiera de anhelar, como el creyente debiera anhelar, hermanos, que su vida, hermanos, tenga el propósito de Dios y se cumpla el propósito de Dios. Muchos ya no anhelan esa parte, ya no lo anhelan. Han permitido que sus corazones, sus pensamientos se contaminen de tal manera que el anhelo de servir, el anhelo, hermanos, que se cumpla el propósito de Dios en su vida, ya no está ahí. Se perdió completamente. Perdieron la dirección de Dios. Y se han alejado tanto que se están llenando, hermanos, de tanta basura religiosa. De tal manera que cuando vienen ya no le hayan sentido a esto. Ya no le hayan sentido. Desean mejor escuchar a los encantadores que venir a escuchar la exposición de la palabra de Dios donde se congrega. Ya no lo desean. Y ya todos lo miran malo. Todos lo miran malo, todo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se está dando esto? ¿Y por qué hacen esto ahora? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Ya es una molestia. Pero bendito aquellos que todavía en sus pensamientos, en sus corazones, está palpitando el deseo de que el programa de Dios se cumpla en su vida. Yo sé que no todos, son pocos. Son pocos. ¿Cómo se confirma la palabra de Dios? Uno anhelaría que todos, y que nadie se perdiera, que nadie se extraviara en el camino. Pablo lo expresó 2 veces cuando habla con respecto de su pueblo, los judíos. Deseara, dice, ser yo anatema, dice, con un dolor en su corazón con tal de ver, hermano, los judíos en el programa, en la conversión con Dios. Desearía yo, dice, porque yo les doy testimonio que ellos tienen celo, dice, pero no conforme a Dios. Ahí lo expresa él. Es decir, en su corazón ardía, a pesar, hermanos, que su pueblo a él lo había rechazado. Ustedes saben, hermanos, que Pablo, después de su conversión, vino a ser odiado por su propio pueblo también. Aún solicitó al Señor que le diera un espacio de predicarle a su pueblo. Aún de estar en Jerusalén hablando de él, de Jesús. Y Jesús le dice: no, te enviaré lejos de ellos. Te enviaré lejos de ellos. Qué tristeza para ese hombre que, hermanos, estaría dispuesto a ofrecer su vida con tal, hermano, que los judíos recibieran el evangelio, el mensaje de salvación, y que reconocieran en Jesús el Mesías. Estaba dispuesto, pero él no podía cambiar el programa de Dios. Lo único que tenía que hacer era estar sujeto a ello, sujeto al Espíritu Santo, como lo mostró una vez. Ustedes recordarán, hermanos, que dice él que estaba en cierto lugar y con Silas, el otro discípulo, se pusieron de acuerdo para ir, hermano, a la ciudad de Bitinia, dice por ahí,
pero se lo impidió el Espíritu Santo. Increíble. Luego llegaron a cierto lugar y el Espíritu Santo no les permitió que hablaran ahí, que predicaran. Increíble. Pareciera que eso trae confusión. Muchos hermanos, por no estar sujetos a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo, hermanos, caen en esa confusión. Realmente yo no entiendo qué quieren eso, porque según ellos es asunto, hermano, de algo humano, del hombre que tienen enfrente, del hombre que, hermano, ha sido puesto como un coordinador, como una guianza para usted, y lo atribuye a lo humano. Cuando lo que no entiende es, hermano, que se procura siempre, hermano, que se realizan las cosas bajo la guianza del Espíritu Santo. Y al leer eso pareciera ser que Pablo iba a entrar en una confusión, pero ¿qué pasa aquí? Si la entiendes esto, tuvimos la buena voluntad de exponer la palabra de Dios en Bitinia. Y no quiso el Espíritu Santo. Y entonces, ¿para qué Judas fuimos enviados? ¿Para qué el llamamiento? Si ahora está poniendo barrera, le están truncando, ¿cómo es que dice usted? Truncando su ministerio. ¿Ah? Está bien, dice después, vamos a tal lugar. Y no se los permitió el Espíritu Santo. Hablemos aquí, no se los permitió el Espíritu Santo. Hasta que en una visión que tuvo Pablo, dice que vio un macedonio que le suplicara que pasaran por ahí. Y después de esa visión, entonces dice, entendimos que el Espíritu Santo los estaba llamando para ir a Macedonia. Sujetos al Espíritu Santo, como el discipulado estuvo sujeto a Cristo. Cuando los envió a predicar la primera vez, la orden fue: no vayan por los lugares de los gentiles, solo predíquenle al pueblo de Dios. ¿Ah? Muchas cosas extrañas para ellos, pero se sujetaban. El caso cuando iba a resucitar a Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando él dijo: Lázaro duerme, voy a despertarle. Ellos dijeron: pues si duerme, quiere decir que se va recuperando su salud. Entonces el Señor les reveló que Lázaro había muerto y voy a resucitarlo. Entonces uno de ellos dijo: Señor, venimos de ese lugar, casi te matan, hoy quieres regresar a ese lugar. El día tiene, dice, 24, 48 horas, no sé cuánto dijo ahí. Es decir, mientras esté la luz, dice, nadie tropieza. Pero cuando viene la oscuridad, entonces se deja de trabajar. Y cuando lo vieron determinado, hermanos, a ir a ese mismo lugar donde habían estado y casi lo apedrean y los matan, entonces el mismo discípulo ese dijo: vamos pues con él y muramos con él. Pero al final, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que hay en ellos ahí? Al final, sujeción, obediencia. Igual la iglesia primitiva, sujeto, es decir, en la obediencia al Espíritu Santo. Y por eso fueron efectivos. Y por eso ahora tienen un nombre como el de los grandes. Hasta los hijos del diablo, cuando se le menciona el nombre de uno de ellos, lo reconocen que fueron apóstoles de Jesucristo. Sí. Y en ciudades donde no se adora a Dios, hay ciudades que tienen el nombre de ellos. ¿Ah? ¿Por qué?
porque influenciaron el mundo. Y lo influenciaron y fueron efectivos, porque estuvieron sujetos al Espíritu Santo. Y los que se apartaron, porque ahí se habla de algunos que se apartaron, si se menciona el nombre de ellos, es para mal, para perdición, porque se extraviaron. Queridos hermanos, aquí no se trata de hacer la voluntad de un hombre, o que usted haga la voluntad de cómo honrarle y servirle como muchos lo han hecho, sino que se trata de estar bajo la voluntad del Espíritu Santo, para que seamos efectivos. ¿Por qué cree que nuestra conversión fue efectiva? Porque fue obra del Espíritu Santo. Ahora, si usted ya no lo reconoce y comienza a decir que fue gracias a la sabiduría y a la excelencia, hermano, exposición de la palabra de un personaje, está errado. No sabe lo que dice. Ningún hombre puede llevarlo a usted a Dios, solo el Espíritu Santo. Ningún hombre puede persuadir al hombre de pecado, solo el Espíritu Santo. Nuestra conversión fue efectiva por eso, como lo fue, hermano, en Saulo de Tarso, de la cual después dice: no fui rebelde a la visión. Es decir, se sometió completamente. Qué tristeza, hermanos, cuando un servidor de Dios, cuando un creyente no se sujeta. Da tristeza. Da tristeza porque él mismo está poniendo la base de su extravío. Y es ahí donde Satanás gana ventaja y le susurra al oído que es sabio, que está bien lo que está haciendo, que es a Dios al que le sirve y no al hombre, porque piensa que le está sirviendo al hombre, y lo que no sabe es que lo está extraviando y lo está alejando más y más y más. Tal vez no lo aleja de la iglesia. Si a él no le interesa, hermano, ni le quita el sueño a Satanás si usted asiste a una iglesia, si usted bate sus manos, si usted canta. No le quita el sueño. Suficiente para él haberle arrebatado lo que Dios le ha dado de su corazón. ¿Se acuerdan ustedes de la exposición de Cristo sobre el sembrador? Ahí está reflejado todo eso. Que tiró la semilla, una parte dice cayó, dice, entre piedra. Primero el que cayó entre caminos, dice, son aquellos que lo reciben, pero luego dice, luego, es decir, lo reciben y saliendo de ahí, ¿qué dice? Se los arrebata el diablo. El otro cayó sobre piedras, no profundizó, no quiso profundizar en la vida espiritual, en el sometimiento, hermanos, a la guianza del Espíritu Santo, en la obediencia. No quiso. No profundizó. Entonces salen sus raíces y el sol les quema sus raíces y ya no da fruto, se queda estéril. Otros continúan, pero vienen los afanes de la vida, la mentira, las riquezas, es decir, la prosperidad y todo ofrecimiento que hace el diablo y el mundo. Vienen las tribulaciones, entonces se alejan, no profundizan. Pero la semilla que cae en buena tierra son aquellos que oyen la palabra y dan frutos. ¿A cuánto?
¿Ah? A 30, a 60, 70, a 100. Permitieron que germinara la semilla y diera su fruto. La semilla profundizó en la tierra y rindió sus frutos. ¿Comprende usted eso? Levante la mano los que comprenden eso, los que lo entienden acá, Belino. Está bien. Ahora, ¿lo va a permitir? ¿Lo va a hacer? ¿O lo va a pensar todavía? Entremos a los detalles. Pero yo, dice el Señor Jesucristo, digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, pues lo enviaré. Si Jesús mismo vio la necesidad que el Espíritu Santo viniera sobre el creyente, sobre la iglesia, ¿por qué lo desestimamos nosotros ahora? ¿Por qué? Si Jesús lo vio como una necesidad para el creyente. Y dejó la promesa y de la venida del Consolador. Promesa que se cumplió, como dijimos, en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Dice que se repartieron fuego sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Una multitud se agrupó. Ellos comenzaron a argumentar lo que estaba pasando ahí. No sabían lo que estaba pasando. Unos no entendían lo que hablaban, otros sí entendían lo que ellos estaban hablando, porque estaban hablando en lenguas humanas, es decir, de judíos que habían nacido en otros países, que tenían la lengua de esos países. Entonces entendían el mensaje. Los que estaban más lejos, como una burla, dijeron: están llenos de mostos, es decir, están borrachos. No están diciendo ahí, ni la Escritura está señalando que existe espíritu borrachera. Fue un argumento que hicieron los hombres. Hay muchos que dicen que están llenos de mostos por las actitudes de ellos. No se dice nada de eso. Lo que se dice es porque les oían o los escuchaban que hablaban en otras lenguas, no porque estaban haciendo gestos. No dice eso la Biblia. Pero lo importante ahí, que se cumplió la promesa que hizo el Señor Jesucristo a la venida del Consolador sobre el creyente, sobre la iglesia. Y luego sale uno de ellos, el apóstol Pedro, y les comienza a predicar a Jesucristo y les explica lo que estaba aconteciendo, que era el Espíritu Santo, una promesa para vosotros, les dice, para vuestros hijos y para cuanto el Señor llamare. Es decir, que el Espíritu Santo vendría en todos los tiempos de la iglesia hasta el final, por cuanto están lejos y por cuanto el Señor llamare, dice la Escritura. El Espíritu Santo iba a venir. Y ahora habla de la obra del Espíritu Santo, lo que es en la evangelización. Verso 8: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Dentro de la exposición de la palabra de Dios no pueden faltar estos tres detalles. Por eso es que se señala el pecado, para situar a las personas, hermanos, y entiendan que son enemigos de Dios, que son pecadores, enemigos de Dios. El pecado es sinónimo de rebelión contra su Creador, contra Dios. Para que el hombre entienda su error de vivir fuera de Dios, lejos de Dios, entonces se conviertan a Dios. Y es ahí donde viene la justicia. Justicia es, hermanos, reconocer precisamente que el sacrificio de Cristo no fue un suicidio como los hombres perversos, hermanos, apuntan. Ni porque murió porque era un falso profeta. Justicia es, hermanos, que los hombres que creerían en Él, hermanos, iban a hacer justicia, realmente confirmando la verdad de Dios, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que vino por primera vez no a reinar, vino a realizar el sacrificio, la expiación de nuestros pecados, pero que resucitaría el tercer día. Su resurrección no es una mentira, es una verdad. Él venció la muerte y es la que nos da la esperanza de la vida eterna. ¿Usted espera el regreso de Cristo? Esperar el regreso de Cristo es creer en la vida eterna. Ya muchos ya no lo creen. Usted puede decir amén, pero su conducta, su actitud dice otra cosa. No están en las noticias de Dios. Las noticias que tienen en las cosas del mundo, sus vanidades, y creyéndole a la mentira del diablo, del mundo, su filosofía. El que ama el mundo dice le ama a Él. Por eso Jesucristo dice: ustedes que han creído, el mundo los va a aborrecer, porque el mundo ama lo suyo. Pero si creen en mí, los va a aborrecer el mundo. Porque los principios de Dios van contra la filosofía de los hombres. Aún las religiosas van en contra precisamente de los principios de Dios. Debemos de tener cuidado. Pero Él le va a convencer, dice, al mundo de pecado, de justicia y después de juicio. Ya Satanás ya fue enjuiciado. Solo le espera la perdición. Le espera la condena, la perdición. Por eso usted va a ver que al final de los tiempos, Satanás, hermano, no es juzgado porque ya fue juzgado. Los que van a ser juzgados es el mundo incrédulo, que tienen por mentiroso a Dios, y por aquellos que dicen que creyeron pero le tienen por mentiroso a Dios. Todo aquel que es incrédulo hace mentiroso a Dios. De eso se trata. Y tenemos el ejemplo cuando Jesús llegó a la tierra donde Él creció, dice la Escritura, a Nazaret. Y muchos no creyeron en Él. Lo tuvieron por mentiroso. Y cuando Él llegó y le escuchaban hablar, no le creyeron que era el Mesías, mucho menos el Hijo de Dios. Entonces decían ellos: ¿no está aquí su familia con nosotros? ¿Su madre, sus hermanos y hermanas no está con nosotros? ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Si nosotros lo conocimos. ¿Cómo dice que viene del Padre? Tenemos testimonio que nació. Ahí está la madre, ahí están sus hermanos, sus hermanas.
Su padre fue José. Era carpintero. No pájaro carpintero, sino que trabajaba en la madera. Hacía muebles. Lo conocemos. Es decir, nosotros podemos testificar que está mintiendo. Es hijo de José, de María. Aún mucho en la juventud caminamos con él, en la niñez caminamos con él. Y muchos podían decir ahí, cuando íbamos a Jerusalén, éramos niños. Y él se les extraviaba a sus padres. Y los pobres padres ya lo andaban buscando porque creían que se había perdido. Y los pobres se tuvieron que regresar. Entonces eso lo sabían ellos. ¿Y qué dice la Escritura? No pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Hizo poco, pero no muchos, como él deseó hacer, de bendecir a su pueblo. No se lo permitieron, como usted no le permite hoy al Espíritu Santo, porque su corazón se ha cerrado con prejuicio, con raíces de amargura, y no le permite al Espíritu Santo, todo lo atribuye al hombre. Esas son las últimas de la apostasía, hermanos, de esos tiempos. Pero este era el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Y con respecto a la iglesia, en el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo, porque Él iba a estar revelando. Y en sus revelaciones dice que Él los guiaría a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Cuando dice que hablará, hermanos, y los guiará a toda verdad, es todo lo opuesto, hermanos, a la filosofía del mundo. Tenemos la palabra de Dios y que con ella nos guía el Espíritu Santo. Y nos dice ahí que cuando haya ofensa debes de perdonar, pero el mundo y tu corazón te dice que no. Pero si estuvieras sujeto al Espíritu Santo, conocieras la verdad y supieras realmente que la iglesia, si bien es compuesta por pecadores que han sido perdonados, pero son miembros del cuerpo de Cristo, y que la iglesia en sí es el cuerpo de Cristo. Entonces apreciarías todo y estaría en la disposición siempre perdonar, y que cuando te picara la lengua por chismear no lo haces. Y entras en esa lucha espiritual, que la lengua quiere salir, quiere alargarse, pero tú no se lo vas a permitir, porque no estás para honrar ni al hombre ni al diablo, sino a Dios. Y que tienes temor de Dios. Entonces vas a reprender tus pensamientos. El diablo te engaña con eso que tienes derechos. Cuántas trampas pone el diablo y mentiras. Jesús le llamó el padre de mentira, el engañador. Si conocieras tú y entendieras que el diablo está para ¿qué? Matar, robar, destruir. Entonces no le harías caso. Y no caminarías en la concupiscencia de la carne, sino en la guianza del Espíritu Santo. Le voy a decir algo. Muchas cosas que el Espíritu Santo a través de la palabra nos dice
en muchas de ellas jamás va a estar de acuerdo la carne. Y obviamente nos va a hacer sentir incómodos y ofendidos. Claro que nos va a incomodar siempre, porque estamos en la carne. Y eso lo dijo Pablo. Estamos en la carne, aunque no militamos. No milite en la carne. No militar es, hermano, que no se identifique con la obra de la carne. Que siempre se van a atravesar malos pensamientos. Y en el corazón, pensamientos perversos. Pero hay que reprenderlos. Frénate. Si vas a hablar alguna perversidad, donde vas a poner entredicho la obra de Dios, piensa si es voluntad de Dios lo que vas a decir. Entonces te darás cuenta que debes de callar. Esto que yo pienso hacer, ¿le agradará a Dios? Y se dará cuenta que no va a agradar a Dios, que va a entristecer al Espíritu Santo. Como el pueblo en el desierto entristeció y enojó al Espíritu de Dios. Nos guiará a toda verdad, a toda la verdad. La verdad es lo que Él nos dice. Lo que dice el hombre y Satanás es mentira. Eso es lo que usted tiene que entender. Y por eso la lucha en la carne contra el espíritu, lo que se conoce pues como lucha espiritual. Esa es la lucha espiritual que llevas a diario, donde vas a luchar con los deseos de la carne contra los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. Y dice que se entreponen entre sí para que no hagáis tu voluntad, sino la de Dios. Por eso es como una prueba, y no una prueba para probar a Dios, una prueba para ti mismo, que hasta dónde estás dispuesto a sujetarte a la obediencia al Espíritu Santo. No le tenga miedo a obedecer al Espíritu Santo, hombre. El diablo nos dice que vamos a perder mucho. No le crea. Y si va a perder algo, al final Dios se va a glorificar. Y al final se va a dar cuenta que valió la pena. Todo lo que tengamos por pérdida en esta vida son ganancias, son coronas. Así que si usted pierde algo de valor para que tenía en su vida, llore, gima si quiere, revuélquese en la cama de dolor, no importa. Y luego doble sus rodillas y alabe al Señor. Y adore al Señor. Y dígale: Señor, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. En el mundo tendréis tristeza, dice la Escritura. Pero un día vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es que, queridos hermanos, usen un poco la cabeza. Es obvio que el mundo los aborrezca. Y es obvio que usted sufra en el Señor, porque el mundo aborrece al Señor. Es obvio. ¿Qué esperaba? ¿Ah? Que el mundo te aplauda como a muchos les aplaude cuando dice: soy cristiano. ¿Eres cristiano? Te felicito, pero espérate que hagas algo y te vamos a hacer leña. Por ahora te felicitamos. Y usted se siente bien, lo hacen sentir bien.
Ve, va entendiendo el mundo al cristianismo. Ahora están aceptando el cristianismo. Y el cristianismo va tomando poder, está influenciando a este mundo. Esa es una de las grandes mentiras que está tirando el diablo. ¿Ah? Sí, lo que les está tirando como al conejo la zanahoria y al perro la carne para atraparlo, o al pez el gusano. El Espíritu Santo nos libraría de la mentira del diablo y del mundo. No nos haría caer como muchos han caído en la trampa del enemigo, sino que nos libraría en todo tiempo al guiarnos a toda verdad. Y por último, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sí. Porque no se pueden adorar a dos señores o servir a dos señores. Te amará uno, pero te aborrecerá el otro. Y tú pretendes honrar a los dos. Estás equivocado. ¿Quién te dijo eso? Si leyeras la Biblia te diría que no fue Dios el que te lo dijo, ni Cristo. Fue el extraño, al cual no debes de darle oído. Él te guiará toda verdad y te hará saber las cosas que vendrán. Pablo, hermanos, dice: en todas las ciudades el Espíritu Santo me ha dicho lo que me espera cuando regrese a Jerusalén. Se lo dijo claramente. Iba a ser apresado y así moriría él. Así, hasta que fue ejecutado. El Espíritu Santo les hará saber las cosas que vendrán. Si usted estuviera sujeto al Espíritu Santo, le revelaría el Espíritu Santo. Y eso es importante, porque entonces usted se armaría. Entonces usted lo que haría es ser más efectivo. Pero como andan caminando sin dirección, y la única dirección que tienen son los encantadores y la concupiscencia de su carne. Esos son sus guías. No saben ni de dónde vienen ahora ni para dónde van. No sienten nada. Vienen a la iglesia, no sé por qué vienen a la iglesia, no sé. Pero yo sé que la mayoría están sus corazones palpitando por estar en otro lugar. Ojalá sea porque el Señor no los ha soltado todavía. Y si el Señor no les ha soltado a ustedes, queridos hermanos y hermanas, den gloria a Dios. Den gloria a Dios y arrepiéntanse ahora. Y corran y díganle: Señor, gracias, porque todavía estoy en tu presencia, a pesar que mi corazón se ha alejado, a pesar que mi corazón desde hace rato estoy abominando esto y me quiero ir a otro lado, pero tú no me has soltado. Tómame, Señor. Y hacer como hizo, hermanos, el publicano, que se derramó delante de Dios, y lo único que salían de sus palabras en clamor era: sé propicio a mí, pecador. Eso es la guianza del Espíritu Santo a toda verdad, y que nos hará saber todas las cosas. Él revela todo, hermano, todo. Uno no anda a las ciegas. Como Jesús estaba claro, hermano, que llegaría el momento de ser apresado, el momento de su sufrimiento, el momento de la cruz. Y cuando se lo dijo al discipulado, dice: ¿qué voy a hacer? Dice:
si para eso vine? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer?, decía él al discipulado, si para eso he venido. Habló claro todo, todo, y se los revela a los que están sujetos. Pero ¿cómo lo va a revelar aquel que está menospreciando su guianza, está menospreciando su palabra, y hacen lo que quiere, sirven cuando quieren, sirven de acuerdo a su voluntad? Hay unos que sirven como quieren. Y lamentablemente una coordinación, hermanos, que tiene miedo de ser usado por el Espíritu Santo. Porque si no tuvieran miedo, mire hermanito, deje eso, hermanito, deje eso. Damos lugar a otro que quiera de verdad servir a Dios. No exhibirse, sino que de verdad le quiera servir a Dios. Porque no solo le va a servir ahí, va a servir en todo donde se necesite. El cristiano tiene que ser, hermano, como se dicen de los vehículos, todo terreno, todo terreno, todo terreno. En la calzada, en las montañas, en el lodo, todo terreno. Pero vuelvo a decir, gloria a aquellos pocos que todavía están sujetos al Espíritu Santo. No se detengan, más, humíllense más, sírvanle, sírvanle. Y un día se darán cuenta que valió la pena todo. Valió la pena la humillación, valió la pena el escarnio, valió la pena todo, todo valió la pena. Hoy llore, revuélquese del dolor si quiere, pero cuando venga aquí, sírvale al Señor. Esté siempre en la disposición, siempre en la disposición. No importa el privilegio que tenga, coordinador, que no sé cuáles son los privilegios, ¿eh? Coordinadores, no importa cuál sea el privilegio, estar pendiente siempre en qué puede ayudar, siempre, porque es un servidor de Dios. Por eso, venir temprano. Ay, yo quisiera, hermano, pero yo trabajo. Fíjense que no he encontrado en la Biblia, hermano, que se le pide que vengan temprano los vagos. Fíjense, yo quisiera encontrar eso. Vengan temprano los vagos. Nunca he encontrado eso. Yo sé que trabaja. ¿Y por qué sus trabajos no se vienen aquí, para acá mejor? La Biblia dice que para todo hay tiempo. Deje de estarse poniendo usted mismo en las barreras cuando Dios las derriba. Amén. Sujeto al Espíritu Santo, al propósito de Dios. Sujetos. Esa es la clave. Como nos la enseña la iglesia primitiva, como las enseñaron todos estos hombres de Dios. Amén. Cierre sus ojos.